¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos en esta hermosa tarde? En este día hermoso, nuevamente es un gusto saludarte en esta oportunidad que tenemos una vez más de poder ponernos a cuentas con Dios, que es lo más importante, porque día con día, cuando abrimos nuestros ojos, es una oportunidad para poder decirle al Señor: perdóname nuevamente, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, porque hoy es el día más grande de nuestras vidas, porque has hecho nuevamente el milagro más grande en mi historia, en mi haber. Es hermoso poder darle la gloria y la honra al Creador de todo cuanto hay debajo de este gran domo, en este gran dosel que cubre toda esta hermosa y vasta extensión de nuestro reino plano. ¿Qué tal, amigo, amiga? Esta es una entrega más de Corban Radio, quien te invita a quedarte con nosotros agradeciendo tu fina sintonía aquí en Bendición Estéreo, en el 103.3 FM, Super Radio, La Voz de los Milagros. También a través de Facebook, en La Voz de los Milagros, donde la palabra voz está escrita con la letra S, para diferenciarla de otras páginas. Y posteriormente, a forma de repetición en Corban Radio. Te pedimos que nos regales un me gusta, que nos ayudes a compartir nuestras publicaciones. Esto te lo agradece en este momento quien habla detrás de este micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez. Y en este momento te dice a ti, amigo, amiga, aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. Este programa nace del corazón de Dios. Nosotros, los que estamos en esta estación, lo realizamos con amor y compasión porque sabemos muy bien que es en pro las familias y los corazones de Tijuana, promoviendo y realzando los valores de las familias, donde quiera que nos estén sintonizando en este momento, después de nuestras repeticiones. A ti, amigo, amiga, te digo lo que la Biblia nos dice en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 11. Nos dice que Corban significa ofrenda a Dios. De manera que este es nuestro Corban radial, esta es nuestra ofrenda a Dios. Aquí es donde te pedimos que te sumes a nosotros, dándonos un me gusta y compartiendo nuestras publicaciones para que juntos realcemos los valores a través de la palabra de Dios. Con lo hasta aquí expuesto, con lo hasta aquí hablado en programas anteriores, hablando acerca de Ruach HaKodesh, nuestro Emmanuel, el Espíritu Santo, quien es Dios, cumpliendo la función de estar entre los hombres, entre la humanidad. De esto es de lo que debemos estar plenamente convencidos, de que Él nos cobija, nos cubre con su gracia. Y podemos entender que todos y cada uno de los que le creemos, los que confiamos en Él, estaremos cubiertos con su gracia. Él, el único Dios, el Todopoderoso, nos rodea de su gracia, su protección, tal como lo dice el Salmo 91. Debemos estar convencidos de estar plenamente cubiertos bajo la gracia. Amable radioescucha, el Salmo 91 nos ejemplifica la gracia en nuestro derredor. Además de que representa una de las más grandes promesas para librarnos de la tentación y de la posibilidad de quedar atrapados en una de esas trampas de los pecados repetitivos en nuestras vidas. Y constituye la manifestación de esta promesa al hablarnos de la protección en contra de las trampas del cazador, en contra del lazo del cazador y de esa peste destructora. El lazo del cazador, como lo vimos en el primer programa de esta serie, es la trampa de aquellos que pueden maquinar contra nosotros, aquellas malas intenciones, envidia, tentaciones que el enemigo pone en nuestro caminar para robar nuestra fe, justo como el cazador que coloca a su presa obstáculos para hacerse de esa presa. Junto con Dios, esos lazos, esos venenos morales, esos dardos mortales que llevan a la destrucción no nos alcanzan, porque Él nos guía paso a paso y va un paso adelante del enemigo. La peste destructora es la imagen usada por el salmista para entregarnos la promesa de la sanidad y la sanación. Así, este salmo aborda interrogantes que bien harían la liberación del daño para quedar atrapados en un pecado que nos destruya. Por otro lado, lo que bien haría ser liberados del pecado, si a su vez seremos víctimas de una peste destructora. Nos recuerda que bajo sus alas, con sus plumas nos cubrirá, y debajo de sus alas estaremos seguros, y escudo y adarga es su palabra, es su verdad. A través de la misma, a través de la protección, a través de la protección que nos da la palabra de Dios, esa protección paternal o maternal del ave a sus
polluelos. Es una analogía en la cual este salmo nos brinda en este versículo para ilustrar el resguardo que el Señor nos ofrece en cada momento, en cada circunstancia apremiante en nuestras vidas. Esa protección tal cual de una madre sobre sus hijos. Es tierna para guiar, pero feroz para defender, para hacer frente a cualquier amenaza. Así es el Señor. No le gusta vernos sufrir. Y también es sabia para corregir y disciplinar cuando sus hijos han perdido o están perdiendo el rumbo. La seguridad en el que el regazo de Dios será para nosotros, en el cual encontraremos completamente una segunda parte, donde podemos ver la resistencia, la fuerza ante los embates del enemigo, que nos encuentra en batalla. El Señor es nuestro castillo, nuestra roca. Al final, nuestro escudo protector. La declaración de esta última parte es muy clara. Mi fe es fuerte porque sé que mi Dios es fiel y su fidelidad es mi escudo, es mi verdad. Esa certeza donde nos dice el salmista: no temeré frente a la oscuridad, no temeré terror nocturno, ni saeta que vuele de día. En una guerra como las de antaño, donde se atacaban con arcos y con saetas, cuando el ejército era convocado para pelear contra el enemigo, los llamaban durante la noche en santa convocación. Imagina cómo se sentía cada varón, padre de familia, al pensar en la posibilidad de no volver a ver nunca más a sus hijos, a su esposa, incluso a sus padres. Imagina el terror que tal vez sintieron tan solo al pensar que pronto tendrían saetas volando encima de ellos, pasando tal vez muy cerca y que tal vez una pudiera impactar su humanidad. La noche antes de la batalla era el preludio del más atrapante miedo, el temor de la pérdida de la vida. Esa experiencia aterradora de los guerreros de la época es aquella que nos embarga cuando pensamos que solo nos tenemos a nosotros mismos, cuando podemos faltarle a nuestra familia, cuando pensamos qué será de ella si nosotros ya no estamos. Aquella oportunidad para poder ayudar a nuestras familias en medio de las vicisitudes es allí donde el versículo interviene, nos instruye. El salmista nos deja herramientas y nos dice: no le temas al temor. Ello es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros no pensemos tan siquiera en poder caer. Si pudiéramos creer la suficiente fuerza que esto nos trae de estar pensando que siempre estaremos protegidos, sino que en su lugar declaremos: pase lo que pase, yo me encuentro protegido porque he recibido la promesa del Señor. Y ante cada promesa tenemos la obligación de parte nuestra de creer que cada promesa se cumplirá, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta. Del mismo modo tendremos que proceder con las saetas que sobrevuelan el día, esas flechas encendidas en fuego que eran dirigidas por efectivos tiradores, enemigos. Cuando el enemigo dirige uno de sus dardos, una de sus flechas a nuestro punto, al más débil, a nuestro punto más débil en lo espiritual, en lo mental, en lo material, creamos por fe, como nos indica el versículo, que el Señor nos hará libres de esa calamidad. Ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este pasaje nos muestra, así como el salmista retrata a una peste destructora, y que Dios no desperdicia palabras, nos alienta en nuestra fe a saber que la sanidad es efectiva en nosotros. Esta es pues una promesa consumada en Cristo Jesús. La primera parte del versículo de este pasaje nos muestra su gracia en medio de cualquier peste destructora, tal vez una peste como la que simbólicamente o alegóricamente acabamos de atravesar o estamos aún atravesando. Allí, en medio de dificultades, hay una esperanza que supera a la maldad, una esperanza que supera a esa peste, donde nos dice la palabra de Dios: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
Este salmo reafirma esa seguridad que gozamos todos aquellos que plenamente confiamos en Dios. A su vez también tenemos la garantía de que el Señor será nuestro refugio en tiempos de angustia, nuestra protección en momentos de peligro espiritual y físico. Nuestro Padre, que es protector sobre nosotros, Él se encargará de las trampas, de las maquinaciones, de las acechanzas de nuestros enemigos y del enemigo de nuestras almas. Muchas cosas podrán pasar a nuestra diestra o a nuestra siniestra. Cosas pasarán alrededor, pero los que decidieron seguir el camino del Creador se mantendrán en pie ante cualquier plaga. Esta es una de las recompensas. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás también a los impíos lo que ellos recibirán. A manera de metáfora o algo similar a que ha dicho la Escritura: aquellos que se apartan de los caminos de Dios tendrán finalmente su propia recompensa, conforme a las acciones en las que perjudican a otros. Aquel que se aleja de la guía del Señor, pero que provisionalmente puede experimentar un bienestar en muchos ámbitos de su vida, no tendrá la garantía de salvación, debido a que la justicia de Dios es sabia y es justa, valga la redundancia, para definir el destino de cada uno. En Dios, que es nuestro cobijo, nuestra protección, nuestro abrigo, Dios nos recuerda: porque has puesto a Jehová, que es tu esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Nos muestra que hay dos tipos de gracia: la que viene directamente de arriba hacia abajo y la que se da entre nosotros como seres humanos. La gracia que viene de arriba, la gracia que viene de parte de nuestro Señor, directamente la encontramos en nuestra relación con Él. Es algo maravilloso, nos libera de las exigencias y de la condenación establecida en la ley de Moisés. Anuncia una esperanza al pecador, el don de la vida eterna, don, regalo, dádiva, y de todas las bendiciones que acompañan ese regalo, esa gracia inmerecida. Nuestro hermano Pablo sabía que la gracia era la única explicación del llamamiento divino a su vida y del poder para llevarla a cabo, lo que Dios había dispuesto que hiciera. Hasta este momento te pido, amigo, amiga, que me acompañes con una pequeña oración. Ahí donde te encuentras, tal vez en tu automóvil, en la oficina, en tu casa, acompáñame con esta reflexión. Padre bueno y amoroso, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, en su nombre clamamos a ti, Padre, y te decimos: Señor, venga sobre nosotros tu gracia. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre. Te damos gracias por un día más de vida, a esta hora avanzada de este día, Señor. Aún sin merecerlo, a ti te ha placido, Padre, regalarnos con este hermoso regalo, el milagro más grande de nuestras vidas, que hoy tanto el que habla como el que está escuchando podamos en este momento respirar hondo, profundo, llenar nuestros pulmones de oxígeno, Señor, y darnos cuenta que estamos vivos, y esto es gracias a ti. Hoy en este momento, Padre, queremos pedirte, Padre, que así como nos sentimos vivos físicamente en este momento, todo y cada uno que esté escuchando en este momento y en cualquier momento que nos estén escuchando, que puedan sentirse que también a hoy pueden disfrutar de la vida eterna tan solo por creer en tu Hijo amado. Te damos gracias, Señor, por este medio de comunicación que has puesto a nuestro alcance para predicar el Evangelio, Señor. Te pedimos que sigas abriendo puertas, mi Señor, en esta estación de radio, y que sea fortalecido, mi Señor, todo aquel que venga a compartir tu palabra en esta cabina santa, donde compartimos tu palabra, Señor, y un mensaje de alcance o de reconciliación a todo aquel que esté escuchando. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amigo, amiga, acompáñame a darle gracias a Dios. Dale un fuerte amén. La gracia entre los seres humanos es la gracia que nuestro Señor muestra hacia nosotros. Se centra en nuestra relación directamente, nuestra relación con Él, pero también en nuestra relación en
mis compañeros, en mis semejantes, en todas nuestras relaciones humanas. Nos libera de la tiranía de tratar de agradar a los demás o de adaptar nuestra vida a las exigencias y las expectativas de la opinión humana. Nos da alivio, nos permite disfrutar de la libertad con todos los beneficios. Hace callar la culpa falsa y nos quita la vergüenza de lo que éramos en el pasado, que nos hemos autoimpuesto. Porque hoy hemos sido llamados a vivir en libertad, con santidad. Pablo habla de esto en el capítulo 6 de Romanos y comienza exhortándonos con preguntas. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la gracia, sino que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, nos dice Pablo, no podemos pecar porque sentimos que ya estamos en gracia y que la ley ha quedado atrás. Pablo nos dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la bendita obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque antes éramos esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y hoy son liberados del pecado. Venimos a ser siervos por la justicia, en Romanos 6, del 15 al 18, con el énfasis que le agrego. Estas palabras, la gracia de Dios, nos impulsan a obedecerlo en agradecimiento por habernos liberado del castigo, de aquella ley y de la esclavitud del pecado en el que nos encontrábamos. Sobre eso también Tito, la carta de Tito nos habla, nuestro hermano Pablo nos habla en Tito, nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que si renunciamos a la impiedad y de los deseos mundanos, que vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. También con un toque personal. Pero volvamos al punto del comienzo, al tema central de esta serie. Jesús murió por nosotros, a pesar de que nosotros éramos malos, malvados, y lo hizo para salvarnos de esa ira venidera. Esto es lo que significa la propiciación. Merecíamos ira de Dios y la merecemos porque todos hemos caído y pecado. Dios nunca debe gracia, Él la entrega. Dios no puede perdonarnos de forma simplista porque Él es santo. Él aborrece el pecado. Hay un sentido muy claro en el que Él ama a los pecadores, pero aborrece el pecado. Y así debemos actuar nosotros. No podemos volcarnos en contra de la humanidad, tan solo por ser pecadoras, recordando que nosotros salimos de allí. Tenemos que amarlos a nuestros semejantes y aborrecer su pecado. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. El Salmo 5:5 refiriéndose a que aborrece la iniquidad y el pecado. Así que Dios, en su Hijo Jesús, en nuestro Yeshua HaMashiach, ahí en la cruz, como si Él hubiese vivido nuestras vidas, como si en Él hubiésemos descargado nuestros pecados, su ira fue absorbida por sí mismo. Esto es lo que nos dice Romanos capítulo 3. Amigo, amiga, la gracia es algo que te da la posibilidad de nacer nuevamente. Esa es gracia. Y no solo eso, te dio la posibilidad de vivir, de nacer físicamente, existencialmente, en la vida presente. La posibilidad de disfrutar todo lo que Dios ha creado para que nosotros lo contemplemos. La carta de Pablo a los Efesios, donde también podemos leer: bendito es y bendito será el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición de lo alto, con toda bendición espiritual, en aquellos lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptivos, hijos suyos por medio de Jesucristo,
según su puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la que nos cubre, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Efesios 1, del 3 en adelante, donde también le añado un énfasis por la emoción de leer tan grande promesa cumplida en Cristo. Por lo tanto, nadie es seguidor de nuestro Yeshua HaMashiach por casualidad. Nadie le ama por casualidad o por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios, para la alabanza de su gloria, de su gracia. En otras palabras, para que vivamos de una manera en que podamos estar alabando a Dios por lo asombroso de su salvación y de la vida que nos ha otorgado gratuitamente, sin merecerlo, tan solo porque a Él le ha placido. Mirábamos también la vez pasada lo que significa alabar, vivir una manera tal que le mostremos a Dios lo maravilloso que Él es para nosotros, así como Él es realmente, vivir para su gloria, reconociéndolo, quién es Él, que Él es Dios, dándole la gloria no por lo que nos da, simplemente nada más por quién es Él. No podemos hacer eso si no lo conocemos. Debemos conocerle. No podemos adorar realmente a quien no conocemos, y Dios quiere que le alabemos en espíritu y en verdad, como nos dice Juan 4:23. En otras palabras, quiere que le conozcamos, quiere que le alabemos, pero conociéndolo de verdad. Así que resumimos este pasaje diciendo, aceptando, reconociendo que hemos nacido para la gloria de su alabanza. Hemos nacido para conocer a Dios y disfrutarlo, a fin de que podamos adorarlo con libertad, como consecuencia de esto, como la consumación de nuestro gran gozo en Él al sentir su gracia, como evidencia de que Él nos ama, como evidencia de que Él nos asombra por tan grande amor, por tan grande gracia, porque no merecemos. Y le preguntamos, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué somos para que te fijes en cada uno de nosotros? La gracia significa que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, no de padre ni sangre, sino del Espíritu, como lo describe Pablo ahí en la carta de Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en milicia de la malicia, viviendo llenos de envidia, viviendo en una milicia del enemigo, viviendo en una milicia del ejército contrario, porque estábamos extraviados en nuestros deleites y concupiscencias diversas, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, porque nosotros hubiéramos hecho tal vez alguna, pero no valdrían la pena, sino que por su misericordia, por su gracia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación de cada uno de nosotros en el Espíritu Santo, por la renovación que el Espíritu Santo propicia en cada cual. Así nuestro Señor en cada uno derramó en nosotros un amor abundante, abundantemente, derramó su gracia por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, vengamos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna que nos ha narrado nuestro hermano Pablo allí en Tito 3, del 3 al 7, con mi énfasis agregado. Gracia. Gracia significa que estábamos extraviados, pero Dios nos rescató. En otras palabras, el abrigo de su gracia significa que estábamos perdidos, hoy rescatados. Éramos esclavos de nuestra maldad, pero hoy en Cristo somos libres. Estábamos hundidos, sumergidos en el lodo cenagoso, en el pecado. Pero nuestro Dios hermoso, mediante su Ruach HaKodesh, mediante su Espíritu Santo, nos ha dado la potestad de nacer de nuevo por Jesús. Él nos ha regenerado, nos ha renovado para cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros.
ahí en el libro de Efesios, capítulo 2, del 1 al 7, podemos leer lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esos siglos venideros son los que estamos viviendo hoy en día. Juan 14:6 dice que estábamos muertos, pero Dios nos ha dado vida para mostrar las riquezas de la misma gracia, la riqueza de esa nueva vida, de esa verdadera vida de Cristo. ¿Quién es la vida? Los muertos no pueden darse vida a sí mismos, pero Dios nos ha dado vida, como nos dice nuestro hermano Juan en su capítulo 1, donde podemos leer algo así como lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Somos hechos hijos de Dios, porque Él así lo quiso en su gran misericordia. Es mi oración continua, amigo, amiga, que esta verdad crezca en tu vida. Tú que sueles escuchar estas ondas hercianas, mi oración es que esta verdad crezca en tu corazón, en tu vida, día con día. Que nos guíe siempre a experiencias más profundas de la gracia de Dios. Que llene tu corazón de gozo. Recuerda que antes no teníamos nada, ni merecíamos nada, ni podíamos llegar a tener algo, pero Dios nos lo ha dado. Eso significa la gracia. No lo merecíamos, pero Él así le ha placido. Es oportuno recordar que el enemigo quiere aumentar la culpa en cada uno de nosotros. Es oportuno recordar que, amigo, amiga, tal vez es de las personas que entiende que hemos sido llamados a vivir en libertad en Cristo Jesús, pero también que hemos sido llamados a promover esa libertad en otros, a ayudar que otros sean libres y que vivan en libertad. Tengamos pues pleno control de nuestras actitudes. Y a manera de repaso te recuerdo lo que significa albedrío. Albedrío es uno de esos superpoderes con los que Dios nos ha creado. Albedrío es esa capacidad. El albedrío es esa capacidad, ese don, ese superpoder que Dios nos ha dado para seguirlo a Él o hacer de nuestra vida lo que mejor nos parezca. De manera que podemos decir que es una elección. Siempre hay elecciones que hacer cada día, cada hora. Se nos ofrece la oportunidad de hacer una decisión nueva. Esa decisión determinará tal vez nuestro día, o determinará si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios o simplemente hacemos nuestra voluntad. Las circunstancias no determinan nuestra felicidad, sino nuestras decisiones. Si renunciamos a nuestra libertad y dignidad para dejarnos moldear por la voluntad de Dios, no son nuestras condiciones a nuestro alrededor las que determinan nuestra felicidad, sino las decisiones que tomamos. Tú y yo, amigo, amiga, tenemos que tomar la decisión de seguirle y servirle a nuestro Señor. Estas son palabras muy ciertas y verdaderamente sabias. Son esas decisiones interiores, no las influencias de las condiciones, las que nos van a llevar a la felicidad. Y no habrá más felicidad para los que amamos al Señor que vivir una eternidad con Él.
Es importante mantener nuestra actitud siempre positiva, que genere gracia, la clase de gracia que deja que otros sean salvos igual que nosotros. Esa clase de personas comienza con una decisión interior de liberar, de soltar nuestra sujeción al pecado y ayudar a otros que sean libres igual que nosotros. En Romanos, el gran libro de la doctrina bíblica, encontramos un pasaje de instrucciones prácticas muy claras. De hecho, constituyen un conjunto de mandamientos que, si los obedecemos, harán que nosotros seamos personas extremadamente capaces de afirmar a otros. El amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración, compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, ni paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Esta escritura es como la esencia del cristianismo, y es la esencia de una mejor sociedad. Es la esencia para poder realzar los valores de nuestra sociedad. A menos que yo me equivoque, creo que cada persona que conoce y ama a Jesucristo podría responder a esta lista en palabras similares. Me encantaría ser así, que tú fueses así. Esta es una lista de extraordinarias decisiones para hacer día con día al abrir nuestros ojos. Me gustaría que estas cosas fuesen ciertas en cada uno de ustedes. Pregunta: ¿por qué no tratamos unos a otros de la manera que el Señor nos instruye a hacerlo? ¿Por qué no tratamos de hacer esto en nuestra sociedad, en nuestra colonia, en nuestra calle, en nuestro hábitat, donde nos desempeñamos, donde nos desenvolvemos? ¿Por qué no juntos hacemos una mejor sociedad? ¿Por qué no podemos hacerlo desde nuestros hijos, en el seno materno? ¿Por qué, si eres un maestro secular, por qué no puedes también ayudar a un niño a crecer en valores bíblicos? ¿Por qué no mostramos un amor de esta forma? ¿Qué nos impide a entregarnos sinceramente unos a otros en un amor santo, respetándonos, atender nuestras mutuas necesidades y practicar la hospitalidad? ¿Qué impide que juntos podamos hacer una mejor sociedad a la luz de las Escrituras? ¿Qué impide que hagamos de nuestra sociedad un mejor mañana? ¿Por qué no aplaudimos el éxito de otros? ¿Por qué no nos alegramos juntamente con ellos? ¿Por qué devolvemos mal por mal? Dejemos de hacerlo, aún sabiendo que la venganza no es buena. Podríamos seguir agregando preguntas, tal vez 2 horas, haciendo preguntas similares. Lo que resulta ineludible, amigo o amiga, es el hecho de que con demasiada frecuencia anulamos la gracia que disponemos. En lugar de acrecentarla, la reprimimos en vez de liberarla. ¿Qué te obstaculiza para dejar fluir la gracia de la que tú dispones? ¿Qué cuál gracia? Hoy tienes tus ojos abiertos y tus pulmones están siendo llenos de oxígeno. Estás vivo. ¿Qué mejor gracia que esa? Tienes la vida eterna. Si hay perdón, si hay arrepentimiento de tus pecados, tendrás perdón. La mayoría de nosotros fracasamos cuando se trata de liberar a otros porque les exigimos que dejen de ser ellos mismos. Dios no vendrá a cambiarte, ni a ti ni a nadie. Amigo, amiga, no sé si estés escuchando este momento y tengas conocimiento de la palabra de Dios. Tal vez quieras forzar a las personas a que cambien. Yo te recuerdo que no somos los hombres los que cambiamos a los hombres. No es una congregación, no es la iglesia tampoco la que cambia a los hombres, es el Espíritu Santo, recuérdalo. Tú y yo solamente tenemos que invitar a los demás, primeramente a través de nuestro propio ejemplo.
no debemos compararnos con otros. Los creyentes en Cristo parecen ser muy vulnerables cuando se trata de comparaciones. Por alguna razón que no alcanzo a discernir plenamente, pero muchos se sienten cómodos con esas diferencias. Te invito a que salgas de esa comodidad. Amigo, amiga, no hay como realzar estos valores para ser un mejor país, un mejor estado, una mejor ciudad. No hay por qué ponernos nerviosos ante el temor de la muerte. La muerte para nosotros no es un final, es tan solo un comienzo. La comprobación de que estamos vivos es la mayor gracia de la que podemos disponer el día de hoy. La Biblia no se escribió para transformar a creyentes que parecen galletitas frágiles. La Biblia fue dejada a nosotros porque todos nosotros necesitamos un manual de vida. Aunque todos estamos hechos con el mismo molde, cada uno de nosotros somos peculiarmente diferentes. Pero la Biblia fue creada para crear hombres y mujeres fuertes, fortalecidos en la gracia, en el Espíritu, y para ayudar a otros a que vivamos en la misma condición. Tenemos que apartarnos del legalismo y del religiosismo, amigo, amiga, hermanos en Cristo. Recuerda que lo más importante es tener pasión por las almas. Un cristiano sin pasión por las almas no puede ser llamado seguidor de Cristo. Un cristiano que no refleje el amor hacia la sociedad, hacia sus semejantes, muchas veces será una persona insegura que realmente carece de libertad. Quiero cerrar este mensaje con un pasaje de Romanos 14, 1 al 8. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro cree que es débil si come legumbres. En fin, la palabra de Dios no es para contienda, sino para edificación. Así pues, vivamos sin murmuración, sin criticar a otros, porque todos los que somos creyentes, de una forma o de otra, cada quien a su modo, pero todos somos del Señor. De modo que todos nosotros tenemos que ser maduros y vivir la libertad que tenemos, apartándonos del libertinaje. Vivir la libertad que tenemos en Cristo Jesús, vivir intensamente nuestras vidas, pero con santidad. Amigo, amiga, como siempre a esta hora está el tiempo sobre nosotros, pero hay grandes promesas que el Señor nos ha dado. Conéctate a esas promesas. Es tiempo de que reconozcamos que Jesús es nuestra esperanza, es nuestra coraza. En Él debemos confiar. Pon en Él tu amor, invócale, porque te está esperando. Él te va a responder, estará contigo en la angustia, y me glorificaré en medio de tu crisis, dice el Señor. Él está en un presente continuo, hace hoy, mañana y siempre. Mostrará su gloria en medio de tu situación, en medio de tu crisis, en medio de tu enfermedad, en medio de tu escasez. Habla con el Señor y dile: Señor, tú dijiste, estas señales seguirán a los que creyeren. Yo soy creyente, pero quiero crecer en mi fe. Quiero ser un mayor creyente en ti. Ayúdame, Señor. Amigo, amiga, seremos juzgados según el aprovechamiento que le demos a nuestro tiempo. Segunda de Corintios 5:10. Nuestra vida es muy corta. Vivámosla con intensidad. Nuestra vida es un segundo en este átomo impalpable de este tiempo, en este presente, que es un tiempo sin tiempo, donde palpita nuestra eternidad en Cristo. Amigo, amiga, si has escuchado este mensaje hasta este momento, reconoce que necesitas la ayuda del Hijo de Dios para que Él pueda sanarte física y espiritualmente. Y solamente tienes que recibirlo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador personal.
Para esto solo tienes que hacer una pequeña oración como esta, si quieres repetirla o si quieres hacerla con tus propias palabras, pero dile: Señor Jesucristo, hoy yo te recibo como mi único Señor y Salvador personal. Creo que eres Dios. Sé que moriste en la cruz del Calvario y creo que lo hiciste por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día. Me arrepiento por la obra de tu Espíritu Santo en mí. Él me ha hecho comprender que soy pecador. Perdóname, Señor. Y gracias doy al Padre por ser misericordioso y dador de gracia. Enviaste a tu Hijo a morir por mí en la cruz y te doy gracias, Señor Jesús. Te confieso como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amigo, amiga, cada día de nuestras vidas hay que vivirlo al máximo, porque es una oportunidad que tenemos para ponernos a cuentas con Dios. Y hemos sido llamados a la libertad. Aprovechalo al máximo, pero con santidad. Entrega tu camino al Señor y confía en Él. El resto Él lo hará. Salmo 37:5. Di conmigo: creo en las promesas de Dios, pues yo creo en un Dios vivo, que no perdió su poder en la cruz del Calvario, sino que, al contrario, ahí triunfó sobre la muerte y hoy continúa extendiendo sus brazos para ampararme. Cree en aquella promesa bíblica que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas y yo los aliviaré. Mateo 11:29. Yo creo en la ayuda de Dios, amigo, amiga. ¿Y tú? Si crees, dile al Señor: sí quiero, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. A propósito, Romanos 10:10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Señor, hoy clamamos a ti en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo y te pedimos: sopla sobre nosotros, Señor. Perdónanos por las veces que hemos herido a las personas, porque sabemos que al hacerlo te hemos herido a ti. Perdónanos por las veces que hemos herido a tu persona al faltar a tus mandamientos. Queremos salir fortalecidos por el poder de tu palabra y romper con los viejos moldes para vivir con entereza, y que la sangre de tu Hijo unigénito, el que es como tú, el que es igual a ti, nos cubra y fortalezca para que nuestras vidas realmente valgan. Amigo, amiga, debemos despedirnos. Los minutos de este programa han transcurrido, pero con mucho provecho. No puedo despedirme sin antes repetirte y recordarte una última promesa. Cristo prometió regresar por su iglesia, y ese día puede ser hoy. ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Esto es para meditarlo. Recuerda que tenemos una cita los lunes y los jueves en punto de las 7. Te invito a continuar con la programación de Bendición Estéreo. Hasta la próxima.